¿Alguna vez te has preguntado qué impulsa a un líder mundial a actuar con tanta humildad en la oscuridad de la noche? El Papa Francisco siempre ha creído que la fe debe traducirse en acción. Él enseñaba que los pequeños gestos, como ofrecer una manta a un necesitado, tienen un impacto eterno. En esa madrugada de 2025, las cámaras lo captaron caminando por las calles cercanas a la Plaza de San Pedro, acompañado solo por un guardia suizo, llevando comida y palabras de consuelo a quienes duermen bajo los puentes. Según un informe de Vatican News del 8 de mayo de 2025, el Papa Francisco no buscaba atención, sino vivir su evangelio. Reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien sin esperar reconocimiento? Él sugeriría actuar en silencio. Intenta esto. Dedica un momento esta semana a un acto anónimo de bondad, como donar ropa, y escribe cómo te sientes, al dar sin ser visto. Según el Papa Francisco, estas acciones construyen un mundo más humano. El Papa Francisco enseñó que la verdadera grandeza radica en servir a los demás. En 2014, instaló duchas para los sin techo cerca del Vaticano, un proyecto que para 2025 atendió a más de 3.000 personas, según datos de la Santa Sede. Aquella noche de mayo, mientras distribuía mantas, no solo ofrecía alivio físico, sino esperanza. Él diría que cada persona es un reflejo de Dios. Reflexiona. ¿Cómo veo a los marginados en mi comunidad? El Papa Francisco recomendaría acercarte a ellos. Intenta esto. Conversa con alguien en situación de calle, escucha su historia y escribe cómo cambia tu perspectiva. Según sus enseñanzas, estas conexiones despiertan tu compasión. La humildad es un pilar en la vida del Papa Francisco. Él rechazaba los lujos del apartamento pontificio, prefiriendo la sencilla casa de Santa Marta. En 2023, Vatican News reportó que donó el 80% de los regalos recibidos a obras de caridad. En esa madrugada, vestido con un abrigo sencillo, el Papa Francisco no era un líder distante, sino un hermano. Él diría que la humildad te libera. Reflexiona. ¿Dónde puedo ser más humilde? Él sugeriría simplificar. Intenta esto. Renuncia a un lujo pequeño, como una compra innecesaria, y escribe cómo te sientes al priorizar lo esencial. Según el Papa Francisco, esta práctica te acerca a la verdad. El deseo de justicia social ardía en el corazón del Papa Francisco. En su encíclica Laudato Si de 2015, llamó a proteger a los pobres y al planeta. Aquella noche, al ayudar a los sin techo, vivía ese mensaje. Un estudio de 2024 mostró que el 65% de las iniciativas vaticanas, bajo su liderazgo, se enfocaron en los más necesitados. Él diría que la justicia comienza con gestos concretos. Reflexiona. ¿Qué causa social me mueve? El Papa Francisco te animaría a actuar. Intenta esto. Infórmate sobre una problemática local, como la pobreza, y escribe un plan para contribuir. Según sus lecciones, estas acciones transforman realidades. La persistencia definía al Papa Francisco. En 2024, a pesar de su frágil salud, viajó a Mongolia para promover el diálogo interreligioso, según Rome Reports. Esa madrugada, aunque cansado, no dudó en salir. Él diría que el cansancio no debe detener la misión. Reflexiona. ¿Dónde abandono mis propósitos? El Papa Francisco sugeriría seguir adelante. Intenta esto. Elige un objetivo que hayas dejado. Da un paso pequeño hoy y escribe cómo te sientes al retomarlo. Según sus principios, la constancia cambia destinos. El Papa Francisco creía en el poder de la oración activa. En 2025, Vatican News reportó que oraba antes de cada salida nocturna, pidiendo fortaleza para servir. Aquella noche, sus plegarias se convirtieron en mantas y palabras amables. Él diría que la oración debe moverte a actuar. Reflexiona. ¿Cómo mi fe se traduce en obras? El Papa Francisco recomendaría orar con propósito. Intenta esto. Dedica 5 minutos a orar por los necesitados y escribe cómo te inspira a ayudar. Según sus enseñanzas, esta práctica une tu espíritu al mundo.
La empatía era un don del Papa Francisco. En 2016, abrazó a víctimas de terremotos en Italia, mostrando cercanía genuina. Aquella madrugada, escuchó las historias de los sin techo con atención, según un guardia testigo citado por CNN el 9 de mayo de 2025. Él diría que escuchar es un acto de amor. Reflexiona. ¿Cuándo escuché con el corazón? El Papa Francisco. Sugeriría practicarlo. Intenta esto. Dedica 10 minutos a escuchar a alguien sin interrumpir y escribe cómo te sientes al conectar. Según sus lecciones, la empatía construye puentes. El Papa Francisco veía la pobreza como una herida en la humanidad. En 2024, el 70% de sus discursos abordaron la desigualdad, según Vida Nueva Digital. Aquella noche, al ofrecer comida, sanaba esa herida. Él diría que cada gesto cuenta. Reflexiona. ¿Cómo enfrento la pobreza a mi alrededor? El Papa Francisco te animaría a involucrarte. Intenta esto. Dona alimentos a un comedor comunitario y escribe cómo te sientes al aliviar el hambre. Según sus principios, estas acciones restauran la dignidad. La autenticidad marcaba al Papa Francisco. Rechazaba discursos preparados para hablar desde el alma, como en su visita a México en 2016. Aquella madrugada sus palabras a los sin techo eran sinceras, no ensayadas. Él diría que la verdad conecta corazones. Reflexiona. ¿Dónde no soy auténtico? El Papa Francisco recomendaría ser genuino. Intenta esto. Comparte un sentimiento honesto con alguien y escribe cómo te sientes al ser real. Según sus enseñanzas, la autenticidad fortalece tu impacto. Si te está gustando este viaje inspirado en el Papa Francisco, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusas. Únete a esta comunidad que vive su mensaje de amor y servicio. El Papa Francisco creía que la acción inmediata cambia vidas. En 2019, acogió a refugiados en el Vaticano, según ACI Prensa. Aquella noche, no esperó al amanecer para ayudar. Él diría que el momento de actuar es ahora. Reflexiona. ¿Qué pospongo por miedo? El Papa Francisco te animaría a dar un paso. Intenta esto. Elige una acción solidaria, como visitar a un enfermo, y escribe cómo te sientes al no retrasarlo. Según sus lecciones, la urgencia transforma. La gratitud era un pilar para el Papa Francisco. En 2023, agradeció públicamente a los voluntarios vaticanos, según Vatican News. Aquella madrugada, dio las gracias a cada persona que ayudó, mostrando aprecio. Él diría que la gratitud multiplica bendiciones. Reflexiona. ¿Qué agradezco? Hoy, el Papa Francisco sugeriría expresarlo. Intenta esto. Escribe 3 cosas que valoras y compártelas con alguien, luego describe cómo te sientes. Según sus principios, la gratitud ilumina tu vida. El Papa Francisco enseñó que la comunidad fortalece la misión. En 2024, promovió sínodos para escuchar a los fieles, según Vida Nueva Digital. Aquella noche, colaboró con voluntarios locales para repartir ayuda. Él diría que juntos somos más fuertes. Reflexiona. ¿Con quién puedo colaborar? El Papa Francisco recomendaría unirte. Intenta esto. Organiza una actividad solidaria con amigos y escribe cómo te sientes al trabajar. En equipo. Según sus enseñanzas, la comunidad amplifica el bien. La simplicidad definía al Papa Francisco. En 2013, eligió zapatos negros usados en lugar de los tradicionales rojos, según CNN. Aquella madrugada, su atuendo sencillo reflejaba su esencia. Él diría que menos es más. Reflexiona. ¿Dónde complico mi vida? El Papa Francisco sugeriría simplificar. Intenta esto. Elimina un hábito innecesario, como el exceso de redes sociales, y escribe cómo te sientes al liberarte. Según sus lecciones, la simplicidad trae paz. El Papa Francisco veía los fracasos como maestros. En 2024, admitió errores en la gestión de casos de abuso, pidiendo perdón, según El País. Aquella noche, si alguien rechazaba su ayuda, él seguía adelante. Él diría que el rechazo enseña paciencia. Reflexiona. ¿Qué fracaso me ha fortalecido? El Papa Francisco recomendaría aprender.
Intenta esto. Escribe un error reciente y 3 lecciones que te dejó. Luego describe cómo te sientes. Según sus principios, los fracasos son peldaños. La fe activa era el núcleo del Papa Francisco. En 2025 donó un papamóvil para los niños de Gaza, según EITB. Aquella madrugada, su fe lo llevó a las calles. Él diría que la fe sin obras está muerta. Reflexiona, ¿cómo vivo mi espiritualidad? El Papa Francisco sugeriría actuar. Intenta esto, dedica un día a servir a otros y escribe cómo tu fe se fortalece. Según sus enseñanzas, la fe viva transforma el mundo. El Papa Francisco creía en la renovación constante. En 2023, reformó la curia para mayor transparencia, según Vida Nueva Digital. Aquella noche, su salida era una renovación de su compromiso. Él diría que cada día es una oportunidad. Reflexiona. ¿Dónde necesito renovarme? El Papa Francisco recomendaría empezar hoy. Intenta esto. Adopta un nuevo hábito solidario y escribe cómo te sientes al cambiar. Según sus lecciones, la renovación impulsa el crecimiento. La escucha era un arte para el Papa Francisco. En 2018, pasó horas con víctimas de abusos en 1900 en Chile, según ACI Prensa. Aquella madrugada escuchó con paciencia a los sin techo. Él diría que escuchar es sanar. Reflexiona. ¿A quién necesito escuchar? El Papa Francisco sugeriría abrir tu corazón. Intenta esto. Dedica un momento a escuchar a alguien necesitado y escribe cómo te sientes al hacerlo. Según sus principios, la escucha restaura. El Papa Francisco enseñó que la esperanza nunca muere. En 2024, tras conflictos en Ucrania, llamó a la paz, según Vatican News. Aquella noche llevó esperanza a los olvidados. Él diría que la esperanza es contagiosa. Reflexiona. ¿Dónde he perdido la esperanza? El Papa Francisco recomendaría buscarla. Intenta esto. Escribe una situación difícil y cómo puedes enfrentarla con fe. Luego describe cómo te sientes. Según sus enseñanzas, la esperanza ilumina la oscuridad. La valentía marcaba al Papa Francisco. En 2015 denunció la corrupción en la Iglesia, según El Mundo. Aquella madrugada, salir solo era un acto valiente. Él diría que el miedo no debe detenerte. Reflexiona. ¿Dónde necesito coraje? El Papa Francisco sugeriría actuar. Intenta esto. Enfrenta un temor pequeño, como hablar en público, y escribe cómo te sientes al superarlo. Según sus lecciones, la valentía abre caminos. El Papa Francisco creía en la inclusión. En 2020, apoyó uniones civiles para parejas homosexuales, según CNN. Aquella noche, no discriminó a nadie. Él diría que todos merecen amor. Reflexiona. ¿Dónde excluyo a otros? El Papa Francisco recomendaría abrirte. Intenta esto. Conecta con alguien diferente a ti y escribe cómo te sientes al incluirlo. Según sus principios, la inclusión une a la humanidad. La paciencia era una virtud del Papa Francisco. En 2024, esperó meses para reformar el sodalicio, según Religión Confidencial. Aquella noche no se apresuró con los sin techo. Él diría que la paciencia construye. Reflexiona. ¿Dónde me impaciento? El Papa Francisco sugeriría esperar. Intenta esto. Practica la calma en un momento de estrés y escribe cómo te sientes. Según sus enseñanzas, la paciencia fortalece el alma. El Papa Francisco veía la creatividad como un don divino. En 2019, creó el Día Mundial de los Pobres, según Vatican News. Aquella noche, su forma de ayudar fue creativa. Él diría que la creatividad soluciona problemas. Reflexiona. ¿Dónde puedo innovar? El Papa Francisco recomendaría explorar. Intenta esto. Piensa en una solución original para un problema social y escribe cómo te sientes al crear. Según sus lecciones, la creatividad transforma. La autenticidad en la fe era clave para el Papa Francisco. En 2013 lavó los pies de presos, según ACI Prensa. Aquella madrugada, su fe era genuina. Él diría que la fe debe ser vivida. Reflexiona. ¿Dónde mi fe es superficial? El Papa Francisco sugeriría profundizar. Intenta esto.
reflexiona sobre tu espiritualidad y escribe cómo vivirla más plenamente. Según sus principios, la fe auténtica inspira. El Papa Francisco enseñó que la unidad es fortaleza. En 2024, reunió a líderes religiosos en Mongolia, según Rome Reports. Aquella noche, unió a voluntarios y necesitados. Él diría que la unidad sana. Reflexiona. ¿Dónde puedo fomentar unión? El Papa Francisco recomendaría colaborar. Intenta esto. Organiza un evento comunitario y escribe cómo te sientes al unir. Según sus enseñanzas, la unidad construye esperanza. La gratitud por los pequeños gestos era esencial para el Papa Francisco. En 2025, agradeció a los trabajadores vaticanos, según Cenit. Aquella noche, valoró cada ayuda recibida. Él diría que los detalles importan. Reflexiona. ¿Qué pequeño gesto agradezco? El Papa Francisco sugeriría expresarlo. Intenta esto. Agradece a alguien por algo pequeño y escribe cómo te sientes. Según sus lecciones, la gratitud conecta corazones. El Papa Francisco creía en la renovación espiritual. En 2023 llamó al jubileo de 2025 como un tiempo de conversión, según Vatican News. Aquella noche renovó su compromiso con los pobres. Él diría que siempre puedes empezar de nuevo. Reflexiona. ¿Dónde necesito un nuevo comienzo? El Papa Francisco recomendaría intentarlo. Intenta esto. Escribe un propósito espiritual y un paso para lograrlo. Luego, describe cómo te sientes. Según sus principios, la renovación eleva el espíritu. La empatía con los olvidados era un sello del Papa Francisco. En 2017, visitó a prostitutas rescatadas, según El País. Aquella madrugada, mostró empatía con los sin techo. Él diría que la empatía salva. Reflexiona. ¿A quién puedo entender mejor? El Papa Francisco sugeriría escuchar. Intenta esto. Dedica tiempo a alguien marginado y escribe cómo te sientes al empatizar. Según sus enseñanzas, la empatía restaura la humanidad. El Papa Francisco enseñó que la acción colectiva multiplica el impacto. En 2024 lanzó un fondo para los pobres, según ACE y Prensa. Aquella noche colaboró con otros para ayudar. Él diría que juntos logramos más. Reflexiona. ¿Con quién puedo sumar fuerzas? El Papa Francisco recomendaría unirte. Intenta esto, participa en una causa colectiva y escribe cómo te sientes al colaborar. Según sus lecciones, la acción colectiva cambia el mundo. La simplicidad. En la fe era un principio del Papa Francisco. En 2015, predicó que Dios está en lo cotidiano, según Vatican News. Aquella noche, encontró a Dios en lo sin techo. Él diría que la fe es simple. Reflexiona. ¿Dónde complico mi espiritualidad? El Papa Francisco sugeriría simplificar. Intenta esto. Practica una oración breve diaria y escribe cómo te sientes al enfocarte. Según sus principios, la simplicidad profundiza la fe. El Papa Francisco creía que la resiliencia vence los obstáculos. En 2024, superó una neumonía, según 20minutos.es. Aquella noche, su resistencia lo llevó a las calles. Él diría que la resiliencia es fe en acción. Reflexiona. ¿Dónde necesito fortaleza? El Papa Francisco recomendaría perseverar. Intenta esto. Enfrenta un desafío pequeño y escribe cómo te sientes al no rendirte. Según sus enseñanzas, la resiliencia forja el carácter. La inclusión de los descartados era central para el Papa Francisco. En 2023, acogió a transexuales en el Vaticano, según CNN. Aquella noche no excluyó a nadie. Él diría que todos son hijos de Dios. Reflexiona. ¿Dónde juzgo a otros? El Papa Francisco sugeriría amar. Intenta esto. Conecta con alguien que normalmente evitas y escribe cómo te sientes al incluirlo. Según sus lecciones, la inclusión refleja el amor divino. El Papa Francisco enseñó que la paciencia construye puentes. En 2024, medió en conflictos en Gaza, según Vatican News. Aquella noche, fue paciente con cada persona. Él diría que
La paciencia une. Reflexiona. ¿Dónde me apresuro? El Papa Francisco recomendaría esperar. Intenta esto. Practica la calma en una situación tensa y escribe cómo te sientes. Según sus principios, la paciencia crea armonía. La creatividad en el servicio era un don del Papa Francisco. En 2018 abrió un albergue para pobres, según ACI Prensa. Aquella noche, su ayuda fue creativa. Él diría que la creatividad resuelve. Reflexiona. ¿Dónde puedo innovar en mi servicio? El Papa Francisco sugeriría explorar. Intenta esto. Piensa en una forma nueva de ayudar y escribe cómo te sientes al intentarlo. Según sus enseñanzas, la creatividad amplifica el bien. El Papa Francisco creía en la autenticidad del corazón. En 2019 pidió perdón por errores en Chile, según El Mundo. Aquella noche, su sinceridad conmovió a los sin techo. Él diría que la verdad libera. Reflexiona. ¿Dónde no soy honesto? El Papa Francisco sugeriría ser real. Intenta esto. Comparte una verdad personal y escribe cómo te sientes al ser auténtico. Según sus lecciones, la autenticidad transforma. Relaciones. El Papa Francisco enseñó que la unidad trasciende diferencias. En 2024, reunió a líderes musulmanes y cristianos, según Rome Reports. Aquella noche, unió a ricos y pobres. Él diría que la unidad es divina. Reflexiona. ¿Dónde puedo unir a otros? El Papa Francisco recomendaría conectar. Intenta esto. Organiza un encuentro diverso y escribe cómo te sientes al unir. Según sus principios, la unidad construye un mundo mejor. La gratitud por la vida era un principio del Papa Francisco. En 2025, agradeció a los médicos tras su recuperación, según 20minutos.es. Aquella noche, valoró cada momento. Él diría que la vida es un regalo. Reflexiona. ¿Qué aprecio de mi vida? El Papa Francisco sugeriría dar gracias. Intenta esto. Escribe 3 bendiciones diarias y describe cómo te sientes al agradecerlas. Según sus enseñanzas, la gratitud transforma tu visión. El Papa Francisco creía en la renovación diaria. En 2023, llamó a la conversión cotidiana, según Vatican News. Aquella noche renovó su misión. Él diría que cada día es nuevo. Reflexiona. ¿Dónde necesito un reinicio? El Papa Francisco recomendaría intentarlo. Intenta esto. Escribe un propósito diario y escribe cómo te sientes al renovarte. Según sus lecciones, la renovación diaria fortalece el espíritu. La empatía con los heridos era un sello del Papa Francisco. En 2016, consoló a refugiados en Lesbos, según CNN. Aquella noche, sintió el dolor de los sin techo. Él diría que la empatía cura. Reflexiona. ¿A quién puedo consolar? El Papa Francisco sugeriría acercarte. Intenta esto. Ofrece apoyo a alguien herido y escribe cómo te sientes al empatizar. Según sus principios, la empatía restaura almas. El Papa Francisco enseñó que la acción colectiva es poderosa. En 2024, creó un fondo global para la pobreza, según ACI Prensa. Aquella noche, sumó esfuerzos con otros. Él diría que juntos cambiamos el mundo. Reflexiona. ¿Dónde puedo colaborar más? El Papa Francisco recomendaría unirte. Intenta esto. Participa en un proyecto comunitario y escribe cómo te sientes al sumar. Según sus enseñanzas, la acción colectiva multiplica el impacto. La simplicidad en el amor era un principio del Papa Francisco. En 2015, dijo que el amor es un gesto sencillo, según Vatican News. Aquella noche, su amor fue simple pero profundo. Él diría que el amor no necesita adornos. Reflexiona. ¿Dónde complico el amor? El Papa Francisco sugeriría simplificar. Intenta esto. Haz un gesto de amor sencillo y escribe cómo te sientes. Según sus lecciones, la simplicidad en el amor conecta corazones. El Papa Francisco creía que la resiliencia espiritual vence todo. En 2024, enfrentó críticas por sus reformas, según El País. Aquella noche, su fe lo sostuvo.
Él diría que la fe es tu roca. Reflexiona. ¿Dónde necesito fortaleza espiritual? El Papa Francisco recomendaría orar. Intenta esto. Dedica un momento a la oración y escribe cómo te sientes al confiar. Según sus principios, la resiliencia espiritual te eleva. La inclusión de los diferentes era un mandato del Papa Francisco. En 2023, dialogó con ateos, según Vida Nueva Digital. Aquella noche, acogió a todos. Él diría que nadie sobra. Reflexiona. ¿Dónde excluyo? El Papa Francisco sugeriría abrirte. Intenta esto. Invita a alguien diferente a tu círculo y escribe cómo te sientes al incluirlo. Según sus enseñanzas, la inclusión refleja a Dios. El Papa Francisco enseñó que la paciencia es sabiduría. En 2024, esperó para implementar cambios en la curia, según Vatican News. Aquella noche fue paciente con cada necesitado. Él diría que la paciencia construye. Reflexiona. ¿Dónde me falta paciencia? El Papa Francisco sugeriría practicarla. Intenta esto. Sé paciente en un momento difícil y escribe cómo te sientes. Según sus lecciones, la paciencia fortalece el carácter. La creatividad en la fe era un don del Papa Francisco. En 2017, creó un dicasterio para los laicos, según ACI Prensa. Aquella noche, su ayuda fue innovadora. Él diría que la fe debe ser creativa. Reflexiona. ¿Dónde puedo innovar en mi fe? El Papa Francisco sugeriría explorar. Intenta esto. Prueba una nueva práctica espiritual y escribe cómo te sientes al crear. Según sus principios, la creatividad en la fe inspira. El Papa Francisco creía en la autenticidad del servicio. En 2019, sirvió comida a los pobres, según CNN. Aquella noche, su servicio fue genuino. Él diría que el servicio debe ser del corazón. Reflexiona. ¿Dónde sirvo sin pasión? El Papa Francisco sugeriría dar todo. Intenta esto. Sirve a alguien con amor y escribe cómo te sientes al darte. Según sus enseñanzas, el servicio auténtico transforma. El Papa Francisco enseñó que la unidad es un milagro. En 2024, unió a líderes por la paz, según Rome Reports. Aquella noche, unió a necesitados y voluntarios. Él diría que la unidad es sagrada. Reflexiona. ¿Dónde puedo unir a otros? El Papa Francisco recomendaría conectar. Intenta esto. Reúne a personas por una causa y escribe cómo te sientes al unir. Según sus lecciones, la unidad cambia el mundo. La gratitud por el presente era un principio del Papa Francisco. En 2025, agradeció cada día, según Cenit. Aquella noche, valoró el momento. Él diría que el ahora es un don. Reflexiona. ¿Qué valoro del presente? El Papa Francisco sugeriría vivirlo. Intenta esto. Escribe 3 cosas del hoy que agradeces y describe cómo te sientes. Según sus principios, la gratitud por el presente ilumina tu vida. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete ahora para no perderte lo que viene y comenta misterio si tú también sentiste escalofríos.